Yo lo escuchaba a Macri. ¿Has visto esa Una entrevista entrevista que le hizo una periodista que le mexicana. hizo la periodista mexicana? Qué sé yo, hay distintas opiniones sobre el modo en que Macri responde, ¿no? Yo creo que Macri, con el tema de los desaparecidos, con toda la historia reciente nuestra, las barbaridades que ha dicho el 9 de julio, yo creo que Macri es un ignorante estructural, ¿sabes? Porque él elige ser ignorante, él tiene vocación de ignorante. No es lo mismo que aquellas personas que, bueno, que no tienen acceso al conocimiento, que no tienen acceso a fuentes de conocimiento, a formarse, ¿no? Por el mismo sistema injusto e inhumano, digamos. Pero cuando alguien elige ser ignorante, teniendo todas las posibilidades, él tiene desprecio por el conocimiento. Acordate cuando decía, ¿para qué más universidades? Eso es un desprecio por el conocimiento. Y él tiene desprecio por la historia. Por eso digo que tiene vocación de ignorante, que él elige ser ignorante. Él tiene desprecio, por lo tanto, el proceso histórico para él no importa, digamos, solo importa el hoy y la proyección en términos pragmáticos del hoy para adelante, ¿no? Y económicos personales. Exactamente. O de su sector. Porque tampoco tiene valoración de los procesos colectivos, ¿no? No están en su panorama, digamos, no están en su horizonte, ¿no? Ni están en su historia. Entonces, quiero decir, a veces se le piden definiciones que él no puede ni va a poder dar nunca, porque eso es Macri, digamos. Macri es un tipo que no tiene volumen interno, Macri es un tipo plano, lineal. Fíjate, hablan de que no tiene plan B. Es como decirte, él no tiene reversibilidad, no tiene capacidad reflexiva. Entonces, digamos, ni se plantea un plan B, porque para él todo es lineal, ¿comprendés? Entonces no tiene ni una mirada procesal, ni una mirada en estructura, él no concibe que hay fenómenos que se van combinando, o elementos o factores que se van combinando en una suerte de estructura, y eso termina generando un fenómeno determinado. Para él todo es causa-efecto, digamos, algo que como metodología y además, ya es viejo, digamos, ya no se usa, ¿no? Y además hacer lo que conviene o lo que le dicen que conviene o bueno, como toda la campaña que en realidad, o sea, falseó, digamos, todas las propuestas, porque finalmente, digamos, no fueron, o sea, eslogans que realmente ni pensaba hacerlo, era porque creía que caían bien. En estos días se cuestiona, digamos, se le asigna así una intencionalidad con las cosas que dice, que ha visto que hablaba de los que están en un muro, es brutal, es bruto, digamos, ¿no? Hablando de los desaparecidos, una cosa de tanto menosprecio, ¿no? Pero entonces le asignan a su lenguaje, él no es un tipo que tenga manejo del lenguaje. Lo que sí le deben decir, los que sí tienen manejo del lenguaje, Durán Barba and Company, le deben decir, mira, vos siempre metés tal frase, tal otra y tal otra, vos como sea, no importa, hablas de lo que hablas, larga esto. Entonces él, de algún modo, reproduce eso, pero no es él, Macri, un tipo que tenga ningún manejo. Sí, un eje... No tiene ningún manejo del lenguaje. Vos fíjate, los análisis que él hace, por llamarlo de algún modo análisis, son escuestos, son insolventes, son puntuales. Él nunca desarrolla procesos, nunca habla de procesos, por ejemplo. Y la historia es un proceso de construcción humana, de acumulación humana, de la riqueza humana, la riqueza de un pueblo, está en su historia. Y él solo conoce de riquezas como acumulación económica y material. Por supuesto que todo eso traduce una ideología de un ignorante pragmático que desprecia todo, desprecia la historia, desprecia el conocimiento. No hace falta, total, ¿para qué? En su horizonte, yo creo que su
su imagen trazadora, que me parece que es una palabra muy grande para él, o sea, lo que ve para adelante es la concentración, y todo lo que organiza, lo organiza en función de esa concentración. Obviamente, concentración económica, ¿no? Fíjate que hablaba el otro día de los derechos humanos del futuro. Claro, él no quiere hablar de los derechos, o sea, no puede hablar de los derechos humanos, porque además su política es violatoria sistemática de los derechos humanos, de los derechos básicos. Entonces él habla hablemos de los derechos humanos del futuro, otra mentira, digamos, ¿no? Él no puede, claro, no puede hablar de los derechos humanos actuales. Acordate que en algún momento él a la política de Estado de Derechos Humanos, él le llamó el curro de los derechos humanos. Entonces, todo eso es un paquete. Ese es Macri, que creo que no sabe cómo llegó ahí y creo que no sabe cómo salir tampoco. Tengo un mensaje, Patricia, de Vicente López. Bueno, nada, que le gusta esta iniciativa de los espacios no violentos, que está de acuerdo en general con las opiniones del programa, pero, digamos, pregunta por qué nosotros hacemos hincapié en, digamos, en lo no positivo o lo no positivo, ¿te acordás? Sí, lo malo, digamos, claro, que vemos o lo que criticamos en Macri, y no hablamos, digamos, de los errores del pasado. Del gobierno anterior. Del gobierno anterior, efectivamente nosotros creemos que ha habido errores. A ver, Macri es un producto de los errores del gobierno anterior, yo no tengo ninguna duda. Ha habido, digamos, lo que nosotros destacamos, en todo caso, como diferencia de modelos, es que es la dirección que se imprime a los procesos políticos. Porque, bueno, de hecho, por eso nosotros hemos apoyado el gobierno anterior. Nosotros no somos kirchneristas, no somos peronistas, somos humanistas. Claro. Desde que fundamos el partido en el año 84, el gobierno anterior fue el único en el que nosotros, desde el humanismo, encontramos un espacio para hacer nuestro aporte. Y tiene que ver con la dirección. Que no, la dirección que uno imprime a un proceso no quiere decir que uno no cometa errores, todo lo contrario. Y estamos hablando de la dirección de las políticas, porque alguien me podrá decir, hubo hechos de corrupción, hay hechos que se están investigando de corrupción, pero nosotros hablamos de políticas de Estado. La corrupción no es una política de Estado, la corrupción es un delito. Entonces, lo que nosotros ponemos hincapié es en la dirección. ¿Por qué? Porque una dirección, o sea, lo que está en la mira es, digamos, achicar la brecha de la desigualdad, y nosotros decimos, esa es la dirección. El cómo, algunas cosas acertadas y otras desacertadas. Pero cuando la dirección es opuesta, cuando la dirección es la concentración económica y el privilegio a los sectores que concentran la economía y por lo tanto el poder, nosotros con esa dirección no tenemos nada que ver. No hay ningún lugar en un proyecto político que lleva esa dirección para hacer un aporte desde el humanismo. No hay dónde. No es un proyecto que sea perfectible, que tiene errores pero se lo puede perfeccionar. Es la dirección errada, es opuesta. Digamos, la dirección es violenta. Nosotros generamos espacios o propiciamos la generación de espacios no violentos, pero no hablamos solamente de la violencia personal, en la que siempre inciden factores personales, individuales, biográficos, pero también factores externos. Entonces, una política pública violenta que se lleva por delante los derechos adquiridos, no tiene para el humanismo ningún espacio donde se pueda meter una iniciativa humanista de dirección no violenta. Se repele, no tiene nada que ver. Entonces nosotros, el humanismo y la no violencia tiene que ver no solo con desarrollar
una actitud de vida y un modo de relación con el otro, sino también sostener, digamos, la denuncia de todo aquello que consideramos que es violencia. Y bueno, y el gobierno actual todos los días lleva adelante medidas que generan violencia en el pueblo, que generan una tremenda violencia en la población. Los despidos masivos. Hay que ponerse en el lugar de aquel al que de un día para otro le dicen, mañana no vengas a trabajar. Vos estás en una lista y mañana no entrás. ¿Te pones en el lugar de él? O estás diciendo, bueno, pues seguro que es un ñoqui. ¿De dónde no lo conoces? No sabes quién es, no sabes si es un ñoqui. Te guías por un discurso que lo que hace es, como parte de un programa para generar desocupación. Vos sabés que la generación de desocupación es una de las herramientas, entre comillas, de este gobierno para bajar la inflación. O sea, van a bajar la inflación con menos consumo, hay menos consumo, si hay menos ocupación. O sea, la pobreza, que no lo decimos nosotros, lo ha dicho la UCA, con la que nosotros no somos muy amigos, lo ha dicho la UCA ayer, antes de ayer, lo que ha crecido la pobreza en Argentina en estos 8 meses. Entonces, eso es una tremenda violencia. El gobierno anterior dejó pobreza. Así es, dejó pobreza y dejó indigencia. La había achicado, pero dejó pobreza. Entonces, este gobierno que se presenta como pobreza cero, vos decís, bueno, la va a seguir achicando, y la agrandó en 8 meses de un modo exponencial. Entonces, esa es una tremenda violencia, que en todo caso, si la pobreza es violencia, no tengo ninguna duda, porque es la injusticia social así más patente. Este gobierno va profundizando la pobreza sin dar ninguna opción además a nadie. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos. Lo que yo decía hoy respecto de la persona de Macri, lo pienso y lo he dicho, y lo digo con bondad, digamos, y con compasión. Digo, no le pidas lo que no puede dar. Y yo creo que alguien que dice, ¿para qué más universidades? Alguien que no puede exhibir un gran desarrollo del conocimiento, porque lo escuchas hablar y no exhibe un gran desarrollo del conocimiento, y que niega la historia, alguien que ha dicho que el 9 de julio, que él se quiere poner en el lugar de los patriotas, cosa que no puede hacer porque él no es patriota. Le hablaba al rey, él no puede desconoce porque es ignorante, pero no puede desconocer lo que simboliza el rey y decir que él se quiso poner en la cabeza de los patriotas lo que deben haber sufrido por independizarse, es una ignorancia de la historia brutal. Entonces yo por eso digo que es ignorante por vocación, porque él ha tenido posibilidades de acceder al conocimiento, a formarse. Y dinero para estudiar. Dinero para hacerlo, no le faltó. Entonces, cuando uno elige ser ignorante, tiene vocación de ser ignorante en ese sentido, digo, ignorante suena peyorativo, pero alguien que ignora la historia no la valora, digamos. Si vos has tenido posibilidad y acceso, es porque, digamos, porque la despreciás, ¿no? Entonces vos despreciás la historia y decís, ¿para qué quiero conocer la historia? La despreciás. Entonces por eso digo que es estructuralmente ignorante. Y lo digo, digamos, en el sentido de que siento que no da para más. O sea, él no tiene un plan B. Todo el mundo dice, ¿cómo no hay un plan B? No hay, porque es como muy lineal. Y tampoco plan A, me parece. Tampoco plan A. Entonces, la verdad que nosotros hacemos una denuncia de la violencia de este gobierno, pero también describiendo hasta dónde da, digamos. Y yo realmente, así como dije, que creo que él no sabe cómo llegó porque no estaba en sus cálculos. No estaban los cálculos ganar, tampoco sabe cómo salir, porque se lo ve además en 8 meses que no le da ni, digamos, tiene afectada su salud, claramente, o sea, como decirte, me parece que no le da el sistema nervioso, no le da, es como de una fragilidad, en ese sentido lo digo, es de una fragilidad que se refleja hasta en su salud. Entonces a eso le agregás la fragilidad en cuanto al conocimiento, y el desprecio
Cuando él dice que la gente anda en patas y en camiseta porque tiene calor excesivo en su casa, debe hablar de los amigos de él, que no tengo dudas de que andarán así y que tienen un calor excesivo en su casa. Mira, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es macrista. Sí. Bueno, yo te invito a que levantes la cabeza de día en tu barrio y veas la cantidad de luces que quedan prendidas. Entonces, estamos diciéndole a la gente y le tiramos por la cabeza un 500% de aumento de luz para que se restrinjan y la cuiden y no andes en patas y no sé qué historia. Y si levantás la cabeza, la cantidad de electricidad que se pierde por algo que, en todo caso, el gobierno de la ciudad debería tener en cuenta, que es que la luz prenda de noche y no de día, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que es un mensaje falso, mentiroso, que lo único que intenta es ocultar, le echa la culpa al pueblo, porque intenta ocultar que lo único que se está privilegiando es la ganancia, las grandes ganancias del capital concentrado. Mirá, ya lo dijimos en otro programa, cuando no hay techo para la ganancia del capital, no hay piso para la pobreza.